Mi nombre es Alejandra Méndez, soy médico especialista en medicina interna y el día de hoy me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes a 4 fantásticas especialistas, como dice nuestro banner, staff de lujo el día de hoy, para tratar de ir abordando otros temas con respecto a la pandemia, no nada más limitarlo al tema médico, sino también empezar a ayudar y a buscar opciones en los temas sociales y en los temas emocionales que pues ahorita están también siendo súper importantes en cómo estamos viviendo pues toda esta situación. Entonces, les voy a presentar a todos ustedes a las doctoras Ingrid Vargas Huicochea. Ella es investigadora y coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. La doctora Marcela Tiburcio, ella es investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, y la doctora Asunción Álvarez del Río, que es investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM también. Entonces, bueno, pues vamos a empezar esta plática, ¿sí? Y me gustaría, Ingrid, si quieres empezar tú, a platicar. ¿Qué aportación nos puedes tú dar con respecto a todo lo que está sucediendo desde el ámbito de la salud mental con esta pandemia? Me gustaría que tú fueras platicándonos qué es lo que a ti te ha tocado vivir, qué es lo que te has encontrado tú con la gente, con los pacientes, con los alumnos. O sea, creo que además es un campo súper amplio. Entonces, pues me gustaría que empezaras tú a platicarnos cómo ves tú esta situación. Pues la verdad es que creo que ha sido un fenómeno que en menor o mayor medida nos ha impactado a todos, ¿no? Creo que sin lugar a dudas, ninguno de nosotros se esperaba que apareciera este virus, ¿no? Y que nos impactara de tal manera. Yo creo que, digo, no sé, de repente, y siendo los más fatalistas, ¿no? Hubiéramos pensado en un desastre nuclear, en guerras, en crisis económicas, pero esta parte, ¿no? De este impacto de un virus que finalmente llega y nos confina de una manera tan rápida, tan agresiva. No lo sé, creo que finalmente era algo que habíamos visto en todas las películas de pandemias y de virus, pero como que lo veíamos muy lejano, ¿no? No estaba ahí. Entonces, el hecho de que llega se nos plantea como una realidad difícil de aceptar. Además, junto con esto, ¿no? O sea, nuestra realidad cambia y hoy definitivamente tenemos como un parteaguas, ¿no? En la historia de la humanidad. O sea, tenemos un antes y un después de la COVID, ¿no? Y para todos nosotros en lo individual, creo que esto también nos sacudió, ¿no? Inevitablemente no podemos dejar de pensar que el mundo nunca va a volver a ser igual, ¿no? Ese mundo que conocimos se fue hace algunas semanas y hoy estamos viviendo en este momento algo diferente y en unos meses viviremos el mundo que quedó y como ahora nos tendremos que ajustar. Entonces, bueno, todo eso, aunado a la situación del confinamiento, ¿no? De este aislamiento obligado que hemos tenido que adoptar también como parte de las medidas para enfrentar esta pandemia, pues creo que tiene un impacto en lo mental, ¿no? Que si bien muchos lo pueden sobrellevar, en algunos otros pues llega a tener una afección todavía mayor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Creo que desde que todo esto empezó, nos empezaron a llamar para muchas entrevistas, ¿no? Y tratar de decir, bueno, ¿y qué va a pasar con esto, ¿no? Con la salud mental, el no poder salir 24 horas, ¿qué tanto impacta? Yo creo que para todos fue difícil, ¿no? Sobre todo para los que siempre estamos como de arriba abajo haciendo cosas. La sola idea de decir, no puedo salir, ya era un impacto. ¿No? No importando que estuvieras en un departamento pequeñito o en una gran mansión, el decir no puedo salir tiene un impacto, ¿no? Porque se corta tu libertad, hay cosas que ya no vas a poder hacer como lo hacías antes, entonces eso impacta, insisto, en mayor o en menor medida, ¿no? Pero además creo que todos teníamos un poquito la idea equivocada como de decir, pues es transitorio, no muy transitorio, es algo que va a pasar en un par de semanas y ya, ok, me encierro, me cuido y estaré de vacaciones,
¿no? En Semana Santa. Pero esto fue avanzando y entonces esto no se iba. La gente que adoptamos las medidas sanitarias indicadas, pues llevamos ya un ratote, ya casi vamos para los 2 meses, ¿no? En casa. Ha sido también complicado porque esto es muy heterogéneo, ¿no? Y no solamente pasa con los mexicanos, ¿no? O sea, pasa creo que en todo el mundo. En todas las sociedades hay quien acata estas medidas y quien dice esto no es real, ¿no? Es parte de un complot, es un virus extraterrestre que tú decías hace rato, ¿no? Y entonces no está sucediendo, no voy a hacer nada porque a mí no me va a pasar, ¿no? De repente con una visión también hay medio no solo antropocéntrica, sino individualista, y entonces no acata nada. Entonces, en esto, pues finalmente ha venido sucediendo un montón de cosas, ¿no? Se nos mueve lo emocional, ¿no? Se nos mueve también la esperanza, se nos mueve la confianza, digamos que como que las emociones más negativas de repente pueden salir a flote en diferentes momentos y decía yo, pues también le sumamos que tienes que estar entonces entre cuatro paredes con personas a las que pues veías por ratitos, ¿no? Porque cada quien tenía su ritmo de vida y ahora tienes que estar 24 horas del día con ellos, ¿no? Con todo lo que eso significa. Cada quien tratando de mantener su normalidad y su vida en un espacio confinado y pequeñito, ¿no? Y tratando de convivir. Eso ha generado un montón de retos en materia relacional, en cómo me vinculo con los otros. La parte de la tecnología también aparece, porque yo creo que si esto hubiera sucedido hace un par de décadas, pues no hubiéramos estado haciendo, por ejemplo, esta mesa de discusión, ¿no? En este momento tampoco hubiéramos tenido la oportunidad tan evidente y tan franca del teletrabajo o de la escuela a distancia, la telemedicina que estamos haciendo algunos de nosotros. En fin, pues la tecnología también le imprime un ingrediente adicional para bien y para mal, ¿no? Que nos mantiene de cierta manera en una cercanía, pero también nos desgasta, ¿no? Porque es otro tipo de vinculación al que no estamos del todo acostumbrados y no necesariamente nos fascina. En fin, hay malestar, ¿no? Malestar psicológico y en algunas personas esto también se traduce en enfermedad, ¿no? Interesantemente, yo creo que las primeras semanas de la pandemia, no solamente yo, sino escuchando a mis compañeros del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental que están manteniendo el servicio a distancia, ¿no? Con los alumnos, nos percatábamos de que de repente la demanda en psiquiatría, ¿no? La demanda en las consultas no necesariamente tenía que ver con la pandemia, ¿no? No necesariamente tenía que ver con COVID, sino que era como, bueno, pues ahorita tengo tiempo, voy a retomar mi consulta, ¿no? Un buen propósito para este momento, o no vaya a ser que me vaya a enfermar, entonces mejor voy y lo busco, ¿no? Pero no necesariamente. Pero ahorita que ha pasado el tiempo, ahora sí, ¿no? Ahora sí nos enfrentamos a la enfermedad psiquiátrica mucho más directamente relacionada con la COVID, ¿no? La exacerbación de los síntomas, los duelos complicados, por lo que ya Asunción nos comentará, ¿no? Tan difícil que es, ¿no? El enfrentamiento a la muerte y a las pérdidas en esta situación en particular extraordinaria que realmente nunca habíamos enfrentado, al consumo de sustancias, que ya Marce nos hablará de esa parte, ¿no? Porque finalmente también es, pues, cómo me fugo un poco de la realidad, ¿no? A lo mejor Netflix me ayuda un ratito, pero igual no me ayuda siempre, entonces, bueno, pues mejor me echo una botella, otra y otra, ¿no? En fin, o le entro un poquito a las benzodiazepinas para poder dormir, ¿no? O qué tal un churrito de marihuana, en fin. Entonces, el consumo de sustancias también es un problema que pues incrementan mucho los problemas de salud mental que ya estaban ahí, ¿no? Pero además, ¿no? Y eso es de la última semana, empezamos a platicar con los colegas médicos que está empezando a haber casos psiquiátricos que parecen ser de novo y que en algunos, y ahorita es parte de lo que se va a comenzar a estudiar, ¿no? Si algunos cuadros agudos realmente son parte de la sintomatología del virus, ¿no? Es un virus
digo, en lo científico, muy interesante porque parece dar todo tipo de manifestaciones, ¿no? O sea, las respiratorias son como las más frecuentes y las que a todo el mundo están llamando la atención, pero, o sea, tienes pacientes que no tienen sintomatología respiratoria y tienen otros cuadros diferentes. Bueno, los psiquiátricos no son la excepción. Está empezando a haber cuadros agudos, ¿no? De urgencia en lo psiquiátrico, que también habrá que ver si es parte de las manifestaciones de la enfermedad, ¿no? En fin, la verdad es que sí lo tenemos complicado y creo que hay sectores mucho más vulnerables, ¿no? Por sus propias características. Ahí estaría pensando en los niños, que la verdad es que son unos verdaderos héroes en cómo están llevando las cosas, pero junto con los niños estamos los cuidadores, ¿no? Los tutores o papás. Y entonces se compromete la salud mental también de los que los estamos cuidando, porque no es nada sencillo contener entre cuatro paredes a una bomba de energía, ¿no? Y que es desafiante y exigente y demandante y etcétera. Luego otro sector también vulnerable, pues por supuesto son los adultos mayores, ¿no? Que si de por sí ya en muchas ocasiones sufren de aislamiento, pues bajo estas condiciones pudiera ser más, ¿no? Y además como con la angustia de saber que son una población de alto riesgo, que en cualquier momento pues algo más les puede suceder, ¿no? Y por supuesto también pienso en nosotros, en el personal de salud. O sea, para el personal de salud también ahorita está viniendo un momento de quiebre fortísimo, porque es enfrentarse, ¿no? Sobre todo para aquellos que están como en la trinchera, ¿no? Del diario, enfrentarse pues a todo, ¿no? A la impotencia, decir, ¿por qué la gente no se cuida? ¿Por qué la gente no está acatando las recomendaciones? ¿Por qué la gente no cree que esto está ahí? Enfrentarse también al desabasto de material, a la desorganización en algunas instituciones, a la falta de un medicamento, de un tratamiento específico, ¿no? Para poder dar el manejo. Y muchos de ellos, pues, al tener que abandonar a sus familias para evitar contagiarlas, ¿no? Quedarse fuera, ¿no? No perder el contacto con sus chiquitos, con sus padres, ¿no? Finalmente para no contagiar. Entonces yo creo que el personal de salud sí la tiene bien complicada, ¿no? Y a lo mejor, pues no sé, son realmente invisibles, ¿no? Para los tomadores de decisiones, quienes pues no pueden como tal, ¿no? Aterrizar y ver que uno a uno tiene escenarios bien complicados, ¿no? Entonces la salud mental, pues es un reto, la verdad es que está ahí. Se están abriendo un chorro de recursos, no sé si todos ellos funcionan, no sé si todos ellos están al alcance, ¿no? Esfuerzos hay, como muchos, pero yo creo que todavía nos estamos quedando muy cortos en muchas cosas. Sí, yo me acuerdo que alguien alguna vez me dijo, no es lo mismo ver al toro cuando viene hacia ti que verle la cola al toro, ¿verdad? Y Claro. ahorita estamos viendo precisamente cómo viene el toro a toda velocidad y pues obviamente muchas de las cosas que se van haciendo sobre la marcha. Y yo creo que aquí vale la pena, pues todo el mundo está haciendo un gran esfuerzo por dar lo mejor de sí mismo y por encontrar pues las mejores soluciones en muchos contextos, ¿no? Entonces yo creo que aquí algo que también vale mucho la pena es pues tratar siempre de tener pues una actitud propositiva y más que una actitud crítica destructiva ante todo esto, porque pues es algo nuevo para todos, ¿no? Y ahora sí aplica para todos. Aquí sí no aplica el de, claro, tú no lo estás viviendo, entonces tú no sabes, ¿no? Aquí aplica para todos, obviamente, como tú comentabas, son diferentes circunstancias, son diferentes situaciones, cada quien desde su lugar y desde su punto de vista, de su situación muy particular, pero pues está siendo algo difícil, crítico, retador. Hay muchos duelos por ahí que tenemos que, pues, que ir atendiendo, ¿no? Asunción, si tú pudieras darnos tu punto de vista a este respecto, porque creo que es muy importante. Sí, muchas gracias y un gusto estar participando con ustedes. Pues sí, yo creo que el duelo lo podemos ver en diferentes dimensiones. Por un lado está el duelo de todas las pérdidas que hemos tenido, de nuestra vida,
de contactos físicos, de personas importantes, de estar en contacto con personas que queremos. Y pues lo que ya mencionaba Ingrid, de que nos quitaran lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Podemos estar en duelo sin darnos cuenta, o sea, podemos sentirnos mal y decir, pues es que en realidad estoy en duelo. Entonces yo creo que por un lado habría que hacer como esta invitación a escucharse y a decir, ¿por qué me siento como me siento? Y a lo mejor sí me siento como cuando uno sufre la pérdida de algo, porque eso es el duelo. Pero desde luego también está el duelo, que se vive a un nivel mucho más, pues, trágico, podemos decir. Cuando hay pérdidas de familiares o de personas conocidas, y además a veces son, pero de un día para otro, ¿no? Algunos algunos nos han llegado, si no directamente, sí de personas que conocen a alguien y que lo han perdido en un tiempo muy corto, ¿no? Y eso es muy fuerte porque no hay lo que ayuda cuando hay el tiempo de despedirse, que es fundamental para el duelo, ¿no? Llega un momento en donde la muerte no se puede evitar, pero sí se puede dar lugar a esto que da cierto consuelo. Y esto todavía es más difícil cuando pensamos en, en la persona que entra a un hospital y que no, y que en un tiempo muy corto muere, y en donde por la necesidad de cuidar el contagio, pues tampoco puede ser acompañado de sus familiares como sería normalmente, lo cual ayudaría a la persona, porque podríamos decir, pues nadie tendría que morir solo nunca, pero también ayudaría a los deudos. A mí, algo que me gustaría comentar es que todo esto que ahora no tenemos y que hace mucho más doloroso las pérdidas y lo que hemos perdido de nuestra vida, también está la contraparte de que ahora valoramos muchísimas cosas que antes no valorábamos. Ahorita decimos nadie debe morir solo, pero lamentablemente hay gente que muere sola, o por lo menos solo emocionalmente, porque no se asume lo que está pasando entre familiares, médicos y paciente, porque tenemos una gran dificultad para hablar y pensar en la muerte y para darle un lugar, antes y después. Yo creo que una de las cosas que más he pensado yo que ha pasado con relación a los temas que trabajo, que es el de la muerte, y mucho de lo que pasa antes de la muerte y de lo que podemos hacer ante la muerte, ante el final de la vida, es que, bueno, es un tema en el que no queremos pensar normalmente. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero pues eso será después y eso queremos pensar, siempre queremos pensar que eso pasará después, de manera que no nos ocupamos del tema, no hablamos, no conversamos, no hablamos ni con nosotros mismos. Y de repente esta pandemia nos pone de frente el tema, porque sabemos que aunque sea un porcentaje muy bajo el que muere por esta enfermedad, bueno, pues hay personas que sabemos que están muriendo. Y de alguna manera esto nos dice, bueno, pues es que puede ser uno mismo o puede ser alguien querido, ¿no? Y esto es algo en lo que no pensamos. Y ahora de repente nos vemos como confrontados con eso y podemos tener una respuesta simplemente de miedo y de no querer saber de eso. Y yo creo que eso se expresó mucho en algo que, bueno, también tiene que ver con a lo que yo me dedico, que es a la reflexión bioética, con el hecho de que cuando se elaboraron estas guías de bioética que estaban encaminadas a guiar y apoyar a los médicos que van a tener que tomar decisiones tremendas cuando los recursos que se necesitan para atender no alcancen a todos, ¿no? Estas guías lo que buscaban es, vamos a dar elementos éticos para que esto se pueda decidir de la manera más justa y más ética. Bueno, esta guía cuando se publicó, yo creo que hubo muchas respuestas, había mucho que mejorar de la guía, desde luego, porque la guía lo que indicaba es,
en esta situación, cuando hay recursos escasos, tenemos que cambiar la mentalidad que tenemos normalmente, que es una mentalidad muy individual. Yo voy, yo busco mi atención médica, yo digo que quiero y el médico me lo tiene que dar, aunque no me sirva. Eso es algo que pasa. Aquí no puede ser eso, no puede ser el principio de respeto a la autonomía, el principio de beneficencia que necesita el médico, el paciente, sino que tiene que ponerse por encima el principio ético de justicia social y decir cómo usamos de la manera más ética recursos que son escasos, ¿no? Entonces, uno de los criterios principales que se estableció en esta guía es, bueno, pues se le tiene que dar solo a los que la valoración médica indique que se pueden aprovechar. Y hubo una respuesta, bueno, constructiva en un sentido, porque hicieron críticas muy adecuadas, pero yo creo que hubo una respuesta que también venía solo desde el miedo, de no poder pensar que uno pudiera estar ahí, muy grave, cerca del final de la vida, y que se tuvieran que tomar decisiones de uno, y que por estar tan mal uno fuera de los que no pudieran recibir ese tratamiento. Entonces yo creo que el miedo se ha expresado porque la muerte se nos ha puesto de frente. ¿Qué hacer? O sea, yo creo que algo que a lo que invita la reflexión con la muerte siempre, pero también ahora, en los tiempos de pandemia, para lo que sirve pensar en la muerte. En primer lugar, para valorar la vida y para valorar todo lo que tenemos, que no sabemos cuánto tiempo va a estar. Pero también para lo que sirve es para entender que llega un momento que no sabemos cuándo va a ser, en donde no podemos elegir, yo quiero vivir más, porque esa no es una opción. Llega un momento en donde uno dice, yo quisiera que no me estuviera pasando esto, pero esa no es la elección. La elección es, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo quiero que sea este final de la vida? Y esto poderlo tener claro uno, poderlo conversar con los demás, y que si llega a eso, uno de alguna manera ya lo pensó y a lo mejor dice, bueno, según el estado de salud en el que esté, según la edad que tenga, dice, pues yo no me quiero arriesgar a encontrar el final de la vida en una manera en donde estaría totalmente solo, porque no habría, de todas formas, no tendría grandes probabilidades de sobrevivir. Por ejemplo, lo que se puede hacer a través de una voluntad anticipada. Y esto es algo de las conversaciones que se pueden tener, pero yo pienso que lo que es importantísimo es el tema de la muerte se pueda poner en palabras. Y entonces en las familias en donde están enfrentando comúnmente las mismas noticias y se enfrentan al mismo miedo, pues que se le pueda poner palabras a eso a lo que se tiene miedo. Porque es muy diferente ante la muerte ponerle palabras y poder compartir eso y darnos cuenta, bueno, que no somos los únicos que le tenemos miedo a la muerte. El otro también le tiene miedo y el otro también le tiene miedo. Y cuando se puede compartir eso, por el solo hecho de ponerle palabras y estar acompañado en eso, hay como un efecto de decir, bueno, no quiero que pase, pero sí, pero llega un momento que eso no depende de mí y, sin embargo, pues no estoy solo en esto. Y siempre tengo algo que es el que puedo aprovechar el tiempo que me queda y puedo elegir en un momento dado. Entonces, en un sentido, yo creo que lo que la pandemia nos está poniendo, además de otras cosas de frente, es nuestra fragilidad. Recordarnos que no, la muerte no está tan lejos como nosotros lo deseamos. La muerte está, no sabemos cuándo, y es parte de la vida. Y nosotros tenemos que vivir esta vida sabiendo que eso puede pasar. Ojalá no pase, desde luego. Pensar en la muerte no quiere decir que la invoquemos como hay la idea, ¿no? Y no hablar en la muerte no quiere decir que entonces nos protegemos de ella. No, hablar de la muerte, hablar del dolor cuando eso es lo que está pasando, es podernos acompañar y poder recuperar lo que los seres humanos hicieron por muchísimos siglos para
ayudarse en algo que causa dolor y que causa angustia, y que es la muerte. Causa dolor porque implica la separación, causa angustia porque implica dejar de estar, ¿no? Pero los seres humanos siempre habían encontrado recursos para hacer eso hasta que empezaron a poner todo en manos de la medicina. Y por eso ahora todo el mundo cree que tener un tratamiento es igual a curarse. Y no es cierto. Uno se puede curar si hay datos que indican que uno se puede curar y el tratamiento sirve para curar. Pero no esta equivalencia que hacemos como de fe ciega, de pensar que, bueno, siempre va a estar la medicina para curarme. Pues no, porque somos mortales. Y bueno, pues este virus, en algunos casos, eso es lo que nos está indicando, que es mortal, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que básicamente es reconocer que, pues, que estamos enfrentando un tema que siempre dejamos pendiente, pero pues que ahorita ya conviene no dejarlo pendiente, conviene no responder a esto como si pudiéramos tener control sobre la muerte. No, no tenemos control. Tenemos control sobre nuestra vida hasta el final si lo asumimos. Y eso quiere decir podemos tener control de cómo nos despedimos, de qué elegimos. Y sí, desde luego, hay un gran obstáculo ahora, que de hecho vale la pena mencionar, en estas guías de las que hablaba, en donde está claro que no todos los pacientes van a tener el recurso de un tratamiento intensivo porque no hay suficientes, sí está indicado que todos van a tener un tratamiento para poder encontrar el final de la vida de la mejor manera. Estamos hablando de pacientes que de todas formas ni con el tratamiento iban a poder tener la posibilidad de sobrevivir. Eso es lo que indica la valoración médica. Y lo que también se contempla, porque sí es muy importante, es ver la manera en que, aunque se tomen precauciones para que no haya contagios, los pacientes no se mueran sin una despedida y se puede hacer esto aprovechando los medios tecnológicos que tenemos, pero que alguien pueda escuchar en el último momento la voz de un familiar y el familiar puede escuchar también la voz de esa persona. Muy limitado, sí, pero por lo menos es algo con lo que se queda el que va a tener que hacer el duelo y es algo con lo que se va el que está cerrando esa vida, que no esté del todo solo. Y esto, insisto, nos va a dar, nos debería de dar como la capacidad de que cuando podamos tener todo, ahora sí, asumamos cuando está pasando una situación en donde alguien está cerca del final de su vida, para que no nos hagamos como que eso no está pasando, porque tenemos mucho que podemos hacer para que eso se dé de la mejor manera y tiene que ver con acompañarnos. Y cuando hay contacto físico, pues mejor con ese contacto físico. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que a mí me gustaría decir de entrada. Bien, sí, yo creo que esta pandemia nos ha puesto, pues, híjole, ha sido un cambio de todo, ¿no? Un cambio de no solamente el cómo veo la muerte, sino cómo veo la vida, cómo veo el dinero, cómo veo las propiedades, cómo veo el trabajo, cómo veo a la familia, cómo veo mis relaciones. O sea, la verdad es que yo creo que estamos en un parteaguas histórico, porque además es una situación pues internacional. O sea, yo creo que aquí son muy pocos los países que están hasta este momento fuera de tanto riesgo, y creo que pues así como tú dices que nos ha mostrado la fragilidad, pues también y nos está dando la posibilidad de reinventarnos como humanidad. Y yo creo que es una de las cosas que esta situación pues desafortunada, dolorosa, difícil, porque tiene muchos contras, ¿sabes? O sea, puedo verlo obviamente desde un punto de vista totalmente oscuro, pero pues también algo que ha mostrado la humanidad a lo largo de la historia es su inmensa capacidad para reinventarse, reestructurar y salir adelante. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad para reinventarnos de todo lo que no nos gustaba que estábamos haciendo como humanos y como sociedad, para empezar a buscar pues nuevas oportunidades, porque lo vamos a tener que hacer. Ahora ya no es si quieres. O sea, el virus llegó y nos dijo, no es si quieres, es
tienes que. Entonces, a buscarle, pues, oportunidades nuevas para salir adelante. Y bueno, Marce, tú nos podrías platicar, pues, el uso, pues yo sé también que en estos días ha habido mucha gente, como comentaba Ingrid, ¿no? Pues una copita de vino, 2 copitas de vino, una cubita, una cervecita, una botellita, un churrito de marihuana, sí, o sea, sí, y bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Y porque pues obviamente, como lo comentaron Ingrid y Azucena, pues son situaciones que nos están exhibiendo muchas cosas de la emoción que por los estilos de vida... Que nos han redado en muchos niveles. Sí, claro, que nos ha puesto, nos ha exhibido en todas las partes de la emoción que, como comentaba Ingrid al principio, en nuestra locura de vida, pues también habíamos puesto en pausa, ¿no? Tengo miedo, tengo muchas cosas que hacer, estoy enojada, estoy ocupada con esto, o sea, y también el ir retrasando, ponernos en contacto con nosotros mismos y con lo que en realidad sentimos, ¿no? Entonces, pues, si tú nos puedes dar tu... Sí, por supuesto, mucho gusto. Pues yo coincido con lo que mencionaba Ingrid y con lo que tú estás diciendo en esta metáfora que usaron de un toro, que si lo estamos viendo por delante o por detrás, yo creo que estamos justo abajo del toro, nos está atropellando y estamos tratando de entender qué es lo que está sucediendo. Estamos viviendo, como ya dijeron también, una situación sin precedentes, donde pues primero reaccionamos a la molestia de tener que quedarnos en casa, después reaccionamos al estrés de vivir en una situación 24 horas al día con personas que resulta que eran nuestros familiares, de conocerlos, de convivir con ellos, de crear una rutina diferente. Y entonces ese momento que tú mencionas, pues suena un poco idílico en el sentido de pues, que no todo el mundo está preparado, ni tiene el tiempo, ni las condiciones como para hacer esa reflexión de qué va a pasar después. Y yo creo que ese es uno de los temores más importantes que ahorita estamos viviendo muchos, me incluyo, ¿no? ¿Qué va a pasar después de que termine el confinamiento? ¿Qué podemos aprender? ¿De qué manera está afectando nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones y todos estos ámbitos que tú acabas de mencionar de una manera muy certera? Porque parecería que es como la suma de miedo, de estrés, pero de estrés generado por una gran cantidad de cosas, ¿no? Por la experiencia de estar 24 horas al día sin poder salir o salir solamente de vez en cuando con todos los cuidados que esto amerita, el temor de que si salgo me contagio, si traigo el virus. Muchas personas que se han visto enfrentadas a interactuar con la tecnología que antes no habían tenido, ¿no? Esa necesidad. Mamás que están lidiando con la escuela a distancia de los chicos, gente que por primera vez está trabajando desde su hogar, gente que no tenía la experiencia de hacer teleconferencias, y eso es una suma de estreses, porque además esto es diferencial también por género, por grupo de edad. Entonces, los estresores de las mujeres son muy diferentes a lo que viven los hombres, ¿no? Las mujeres, en general, no en todas las familias es así, pero es lo más común, pues además de levantar a los niños para que se conecten a su clase, hacer las labores que tenemos que hacer el desayuno, lo que sea, ponerte a trabajar un rato mientras aquellos están calladitos, sentaditos frente a la computadora, pues aprovechas para hacer algunas cosas, pero rapidito porque ya tienes que ir a hacer de comer y tienes que abrirle al del agua y luego tienes que ayudarle al niño a la tarea, un montón de cosas. Entonces yo creo que ese momento de reflexión de hacia dónde vamos como humanidad no se lo puede dar todo al mundo. También como la cuarentena, que mucho se ha discutido si es un privilegio, si todo el mundo está en condiciones de realizarlo, porque también esto nos está afectando no solamente a nivel psicológico, sino a nivel económico, en muchos niveles que pueden llevar a la patología, que yo creo que Ingrid lo describió muy, muy bien. Y entonces esta suma de estresores son cambiantes también a lo largo del tiempo, y lo que sucede es que estamos siendo expuestos a esta gran variedad de condiciones de estrés que difieren de intensidad y que van variando día con día, porque es enfrentarte a lo desconocido, crear una rutina diferente y luego que no sabes cuándo va a terminar.
te enfrenta al temor de morir también, como ya mencionó Asunción, y a todo lo que implica perder a un ser querido sin poder acompañarle, sin poder rendirle los homenajes y los honores que se merece, sin poder despedirse. Y entonces, pues las alternativas que tenemos para lidiar con esto, porque entender nuestras emociones no es fácil tampoco, y tampoco es una práctica cotidiana que tengamos muchos, ¿no? Habrá quienes sí, habrá quienes no. Para entender un poco mejor qué es lo que está pasando, un grupo de investigadores en el instituto estamos realizando un estudio. Es una encuesta a distancia. Dadas las condiciones de confinamiento, de distancia social, pues es una de las herramientas que tenemos a la mano, que es de bajo costo y que nos ha permitido llegar a muchas personas, que nos ha permitido entender qué sienten, cómo piensan, cuáles son sus temores. Entonces, todavía no está finalizada, pero sí les puedo compartir, por ejemplo, algunas de las cosas que nos han dicho, que a mí me parecen súper significativas, ¿no? La encuesta tiene una serie de preguntas acerca de si se ha experimentado una serie de emociones que nosotros preelegimos y el nivel de intensidad con las que se han experimentado estas emociones. Pero también teníamos una pregunta abierta para que de todas las cosas que nosotros proponíamos como posibles emociones negativas y positivas, nos enriquecieran también con su experiencia. Las palabras más frecuentes que encontramos eran ansiedad, frustración, tristeza, angustia, depresión, impotencia, coraje, preocupación, desesperanza, sorpresa. Algunos dijeron agradecimiento, desilusión, agobio. Entonces, esto nos habla de que la mayoría de las emociones que está experimentando la población son muy negativas. Cuando y bueno, algunas positivas en el sentido, por ejemplo, de que mucha gente mencionaba estar agradecida con el personal de salud que se está haciendo cargo de prevenir, de atender a los enfermos, a quienes contraen el virus, a quienes dan los lineamientos a seguir para protegernos como comunidad, como sociedad, pero en realidad la mayoría de las palabras que nos dijeron allí eran muy negativas. Ahora, podemos, ya esto lo dijo la doctora María Elena Medina Mora y también la doctora Rebeca Robles, ellas hablaban de que lo que estamos viviendo es comparable con muchas otras situaciones de estrés agudo, de situaciones como la guerra, por ejemplo, como un terremoto, como situaciones de crisis naturales, donde, donde llegan de manera inesperada y no sabemos cómo responder. En nuestro caso, pues el problema de la pandemia fue como una ola que veíamos llegar a lo lejos y ya cuando la teníamos cerquita, pues ya no sabíamos para dónde correr, ¿no? Se vivió de diferentes maneras, pero se ve que en términos de los problemas emocionales y del problema de consumo de sustancias que se está viviendo es muy similar a lo que sucede en otros escenarios. Esta encuesta que nosotros estamos realizando, que ustedes están viendo en la pantalla, también pretende identificar si han habido variaciones en el patrón de consumo de sustancias de la población. Y lo que hemos encontrado es que sí. Les voy a comentar muy rápidamente que de las personas que han respondido la encuesta, que hasta ahorita llevamos más de 2.500 personas que han respondido, aproximadamente el 50% han dicho que sí consumían antes de la cuarentena y consumían, no estamos explorando solo alcohol, estamos explorando muchas otras sustancias, tabaco, marihuana, cocaína, anfetaminas, todas las sustancias, incluso las drogas médicas que se usan fuera de prescripción. Entonces, comentaba, cerca del 50% de todo este grupo de personas que han participado en el estudio han dicho que consumían alguna de estas sustancias desde antes de la cuarentena. De ellos, el 23% dijo que a partir de la cuarentena, a partir de esta Jornada Nacional de Sana Distancia, el 23% dejó de consumir. Pero el 77% sigue consumiendo. Y preguntamos también si, en su opinión, esta forma de consumo que tenían
Medir la cantidad exacta de cuánto se consume es muy complicado. En el alcohol es un poco más fácil porque hay medidas estándar, que es fácil enseñar a la gente a contar las copas, pero con otras sustancias no es tan sencillo. No hay medidas estándar de cocaína o de anfetaminas o otra cosa. Entonces es difícil hacer esa evaluación también de la cantidad, al menos en conjunto y en una encuesta rápida. Probablemente en otros medios, en otras circunstancias, donde sí nos podemos tomar el tiempo de entrevistar a la gente cara a cara, pues podría ser un poco más fácil hacer esa medición. Pero aquí es en general y hablamos más de la frecuencia con la que se está consumiendo. Entonces, de los que dijeron que sí estaban consumiendo antes y después, en el caso de los hombres, el 15% dijo que su consumo había disminuido y el 6.3% dice que su consumo ha aumentado durante la cuarentena. Sorpresivamente, estos datos son más altos en el caso de las mujeres. De las participantes que dijeron que sí estaban consumiendo de la cuarentena, el 11% considera que su consumo se ha incrementado, su consumo de alcohol, tabaco y cualquier otra sustancia. Les hemos preguntado también qué tanto consideran o cómo consideran que ha sido ese aumento. Las mujeres, el 49% de esas que sí han aumentado, dice que su consumo ha sido leve y el 37% dice que ha sido moderado y el 15% aproximadamente, un poquito menos, considera que la variación o el incremento en su consumo ha sido muy alto. En el caso de los hombres, el incremento alto lo reporta el 35% de los respondientes, el 29.5% considera que ese incremento ha sido moderado y 35% consideran que ese incremento ha sido leve. Entonces, bueno, estos datos lo que nos dicen es sí hay un cambio, que este cambio es más significativo para ciertos grupos y también estamos explorando desde la perspectiva de estas personas que nos han ayudado compartiéndonos su experiencia a través de esta encuesta. Lo que nos dicen es que estos incrementos tienen que ver con la necesidad de minimizar las emociones negativas que están experimentando, lo cual nos habla de que tampoco tenemos como muy buenos mecanismos de enfrentamiento y esto se ha estudiado mucho en muchos momentos de la historia y frente a diferentes catástrofes también, ¿no? Y entonces, ¿hacia dónde tendríamos que dirigirnos? Pues a enseñar pues estas estrategias que nos permitan lidiar con lo inesperado, con la preocupación, con el dolor, de una manera que no sea a través de las sustancias, ¿no? Hay muchas instancias que están trabajando en conjunto para ofrecer programas de atención a distancia. Yo creo que esto es algo que hay que resaltar. Como dice Ingrid, muchos pueden ser perfectibles, muchos pueden presentarse muchas fallas, pero insisto en que otro de los aportes o de las cosas que marcan esta experiencia internacional es el acercamiento con la tecnología. Eso es indiscutible, ¿no? Desde el punto de vista laboral, para pedir el súper, para no sentirnos solos, para abrazarnos a la distancia. Y también tiene que convertirse en el medio por excelencia para atender a estas circunstancias y a este malestar que está experimentando la población. Dar el paso más allá de la difusión de información, que sí es muy importante, que sí está dando frutos, pero también para ofrecer otros servicios. No es un aspecto novedoso del uso de la tecnología. La telepsiquiatría tiene 15 años, cuando menos, los programas de autoayuda también tienen muchos años que se están realizando, pero como que siempre habían sido minimizados en cuanto a su alcance y a su potencial. Yo creo que esta experiencia lo que nos está demostrando es que tenemos que sacar lo mejor y podemos explotar todavía más estos medios para llegar a la población, para ofrecer este acompañamiento, para abrazarnos, insisto en esto, porque el contacto social y no solamente el intercambio de palabras o el vernos a través de el tocarnos es muy importante, ¿no?
para los seres humanos, para los animalitos también el contacto físico es importante. Esto es una barrera que no se puede traspasar, pero que tenemos que encontrar algunos medios para enseñar a la población a lidiar con este malestar, de la posible experiencia de soledad, de los retos que implica la vida en el confinamiento día a día, de las reflexiones que pueden venir acompañando pues a esta experiencia, de la posibilidad de la muerte, de la posibilidad de enfermar. Yo creo que hay mucho por hacer en este sentido. Y pues quisiera finalizar invitándolos a participar en esta encuesta. Ustedes están viendo la imagen, pueden encontrar el link directo en la página del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y yo creo que es un momento estupendo de ver cómo se va moviendo la intensidad de las emociones negativas y de también las positivas, porque también hay gente que habló de paz, también hay gente que habló de tranquilidad, que habló de serenidad, de reflexión. Una minoría, pero pues probablemente este número vaya aumentando conforme nos vamos acercando a la salida, ¿no? Entonces, bueno, los invito a que participen y a que pues hagan preguntas. Muchas gracias, Marcela. Sí, la verdad es que pues esto va a ir cambiando. Como tú dices, el uso de la tecnología, nosotros hemos tenido experiencia de pacientes con COVID y hemos tenido experiencia de pacientes que han estado en terapias intensivas y pues obviamente a través de los celulares, ¿no? O sea, por ejemplo, mucho de lo que nosotros hemos hecho es permitirle al paciente que se quede con el celular, porque pues en otras circunstancias, incluso en muchos hospitales, pues todos los artículos personales se quedan en una bolsita y se le entregan al familiar, ¿no? Y hoy en día, pues, por ejemplo, el uso del celular en todas estas personas que están aisladas, pues está siendo su medio de comunicación y como bien comentaba, ¿no? A veces en momentos de la vida, en las fases finales, pues hacer una videoconferencia con el paciente, con sus familiares, para ayudarlos precisamente a entrar en comunicación. Y pues sí es cierto, o sea, hay que ir buscando qué opciones pues tenemos a nuestro alcance para ayudar a la gente a que pues a transitar de la mejor manera posible pues esta situación tan complicada que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues estamos a 10 minutos de terminar. Doctora Ingrid, si pudiera en un par de minutos, comentarnos qué recomendaciones darías tú a la gente que nos está escuchando. La verdad es que hemos tenido una muy buena audiencia, por momentos hemos llegado a más de 100 personas en este momento que nos están escuchando. Entonces, si tú pudieras decirnos ¿qué recomendarías para tratar de sobrellevar de una mejor manera la crisis? Sí, yo creo que todos ustedes en algún punto han señalado algo que es muy cierto, ¿no? Toda esta situación ha resaltado las desigualdades, ¿no? Las desigualdades sociales que están ahí presentes y es por ello que a lo mejor hablar de una sola COVID es complicado, ¿no? A lo mejor biológicamente, a lo mejor pues, también debe haber, ¿no? Algunos tipos diferentes, pero a lo mejor es un poquito más homogéneo, pero a nivel sociocultural esto es muy diverso, ¿no? Hay gente que efectivamente, ya lo decía Marce, ¿no? Tiene el privilegio de poder quedarse a hacer la cuarentena en casa, ¿no? Y algunos otros, pues sencillamente no es por gusto, sino por necesidad, no la pueden acatar, ¿no? Probablemente yo creo que ahorita uno de los aspectos que va a impactar más en nuestra salud mental es también pensar en algo que ya se mencionó, ¿no? En el mundo que viene después, ¿no? En lo que sigue, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar todo esto? ¿No? Yo creo que ahí tendríamos que pensar, ¿no? Si bien decía, esto es una cuestión muy heterogénea y una cuestión sí que resalta las desigualdades sociales, también habría que considerar que esta crisis que hemos enfrentado, ¿no? Se puede vivir, ¿no? Dice por ahí, o con resistencia o con resiliencia, ¿no? Y el irnos hacia el extremo de resiliir, ¿no? Es decir, de sobrevivir pese a las condiciones más adversas, tendrá que ver en que podamos, aún dentro de todo lo que nos está moviendo y lo que estamos sintiendo, primero que nada identificar eso, qué sentimos y qué pensamos, ¿no? Para ubicar ese mundo que viene
tenemos que voltear a ver el mundo que tenemos ahorita, ¿no? El mundo, nuestro mundo en este hoy, ¿no? En lo que está, en cómo lo estoy viviendo, cómo lo he estado tratando de enfrentar, si me ha servido o no me ha servido, si tengo que echar a andar otro tipo de herramientas, si tengo que buscar un apoyo, si tengo que finalmente cambiar algunas cosas, ¿no? Decíamos, el mundo, para todo el mundo, va a ser otro después de. Pero ahí también, y en lo individual, reconocer, ok, yo cómo voy a vivir ese mundo a partir de lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? Creo que también es un punto bien importante, además de este reconocimiento de la vivencia de las emociones, ¿no? El reconocer que pues, no pasa nada, las emociones negativas, como decía Marce, ¿no? Son esperables, porque es algo que nos está moviendo y nos movió el mundo, ¿no? Y nos movió el sustento sobre el que estábamos. Entonces, son esperables, no me voy a pelear con ellas, más bien tengo que reconocerlas y ver qué voy a hacer a partir de eso, ¿no? Y reconocer que en mucho, ¿no? Esto nos ha enseñado que tenemos que tomar una responsabilidad más en lo individual, ¿no? Dejar de estar esperanzados en que hay una responsabilidad estructural, ¿no? Esta responsabilidad del gobierno, de las administraciones. ¿Yo qué voy a hacer por mí, ¿no? Yo me tengo que cuidar, yo tengo que acatar algunas recomendaciones, tengo que tratar de alimentarme más saludablemente, tengo que tratar de evitar algunas condiciones de enfermedad que me hagan más vulnerable, ¿no? Tengo que buscar hacerme algún espacio. ¿Yo qué voy a hacer por mí? Esa es una parte también importante, ¿no? Pero no nada más por mí para yo sobrevivir y entonces que el mundo se caiga, sino yo qué voy a hacer como parte de un contexto cambiante, ¿no? Que también tiene que reformularse este mundo, ¿no? Un mundo mucho más pensado en reconocerse como parte de un mundo, ¿no? En reconocer lo que hemos estado haciendo con nuestro medio ambiente, qué tiene que cambiar, replantearnos el consumismo, ¿no? Creo que ahora nos hemos dado cuenta que podemos sobrevivir con tan poco, ¿no? Que realmente no necesito todo eso que siempre pensé que era indispensable, ¿no? Entonces, ¿qué tipo, ¿no? de aproximación a la realidad voy a tener a partir de esto? Creo que más que angustiarnos o enojarnos, tendríamos que decir, bueno, ahí viene, ¿no? Y tendré que enfrentarlo, ¿no? Es como un agarrarse de la realidad para entonces poder comenzar a manejarlo. Gracias, Ingrid. Asunción, ¿tú qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando? Pues yo retomaría esto de tener esta responsabilidad individual como para observarnos y ver si nosotros mismos podemos hacer cosas que nos hagan bien en caso de sentirnos mal, qué cosas, qué actividades tener que nos ayudan, qué necesidades tenemos. Y si necesitamos pedir ayuda, también tener la, pues esa disposición a pedir ayuda, que también a veces eso es lo que se necesita reconocer. Yo no estoy pudiendo manejar esto, entonces sí informarse para ver a dónde tengo que recurrir para hacerlo. Ya decía antes que para el tema de los miedos y del miedo a la muerte y de los duelos, pues recuperar el valor que tiene la compañía. Y la compañía ahora se puede tener a través de los medios tecnológicos si no están junto a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que siempre había acompañado a los hombres, a los seres humanos, y que se fue perdiendo cuando se fue empezar a poner en manos de la medicina y de la ciencia lo que tenía que ver con nuestra finitud y de lo que no queríamos saber. Entonces, volver a aprender a hablar de eso. Pero al mismo tiempo que yo digo que hay que tener una responsabilidad individual, a mí me parece que algo que también hay que recuperar o instaurar, si es que no lo tenemos, es un sentido de comunidad. Estamos viviendo esto como una comunidad y el hecho de cuidarnos y de aislarnos sí es para no enfermarnos, pero también es porque es lo que nos toca hacer como comunidad y nos toca hacer a quien lo podamos hacer, no a quien no lo puede hacer. Claro. Y yendo más lejos, las medidas tremendas que se van a tener que hacer en algunos hospitales para hacer el uso más justo de recursos escasos
es porque lo que se pone por encima de todo ahora es el cuidar a la comunidad, cuidar recursos que son de la comunidad y responder a la comunidad y decir cómo uso los recursos escasos de la comunidad. Entonces, hay que recuperar eso. O sea, hay gente que no se ha cuidado porque no puede, pero hay gente que no se ha cuidado porque cómo se le va a afectar en su mundo individual y en sus intereses individuales y donde hay cero idea de que no, esto es un problema de todos y lo que cada quien hace es importante para todos. Entonces, yo creo que si ahora tenemos ese sentido de la comunidad, cuando salgamos de esto, que seamos capaces de buscar cambios para que además esta comunidad sea más justa y tengamos un nivel de mayor equidad y estemos más satisfechos de vivir en una comunidad así, ¿no? Bueno, eso sería. Gracias, Asunción. Marce. Pues yo me uno a la invitación que hicieron Ingrid y Asunción de buscar ayuda, ¿no? O sea, sí es un trabajo individual y tiene que ver también con reconocer que no está mal sentirse mal, que es normal sentirse mal en estas circunstancias y que hay muchas fuentes de ayuda, algunas institucionales. Yo he visto muchos psicólogos privados que están ofreciendo sus servicios de manera gratuita a través de pues, medios electrónicos. Preguntar es la manera más sencilla de encontrar un servicio que se ajuste a nuestras necesidades cuando sentimos que no podemos ya lidiar con lo que nos está sucediendo. Hay muchos recursos a distancia, muchos recursos telefónicos, y yo sí creo que lo que están haciendo las instituciones con la coordinación de la Secretaría de Salud es un trabajo bastante bueno. A veces no se requiere el contacto con un profesional, sino recibir alguna técnica, alguna estrategia en particular que nos ayude con un momento de ansiedad, de angustia. Recuerda que a veces esos momentos son pasajeros, tienen un momento así como de mucha intensidad, pero esta disminuye. Y hay muchas estrategias que se pueden llevar a cabo sin mucha complicación, que nos ayudan a entender lo que nos está sucediendo y a sobreponernos a ello y buscar ayuda. Esa es la recomendación que yo podría dar. Pues muchas gracias. Sí, yo quiero nada más cerrar con esto y creo que es muy importante todo lo que comentamos aquí. Espero que esto sea la primera de varias pláticas con la que podamos contribuir. La intención de pues todas nosotras y bueno, de muchas otras personas hay una muy buena intención por querer ayudar y por querer hacer el uso de los recursos que nosotros como profesionales de la salud tenemos para ponerlos a la disposición de la comunidad, para empezar a generar, como comentaban hace un momentito, pues una comunidad que vaya más equitativa, que vaya más en acción en grupo, que vaya pues más en pro de la gente, ¿sí? Entonces, algo que yo creo que este virus nos está viniendo a enseñar y creo que es muy significativo es, si yo me cuido, yo te estoy cuidando. Y si tú te estás cuidando, entonces tú me estás cuidando. Entonces ya de entrada ahí, esto es una grandísima lección para la humanidad, sobre todo por la forma en la que hemos venido viviendo en las últimas décadas, ¿sí? Entonces, pues obviamente mi contribución a la sociedad puede ser de algo tan sencillo como ser consciente y utilizar las medidas de prevención básica para evitar yo ponerme en riesgo y ponerte en riesgo, y tú evitar ponerte en riesgo y ponerme en riesgo, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas, pues hay muchas cosas importantes que este virus nos ha venido a mostrar, ¿sí? Socialmente, en salud, financiero, económico, en todos los aspectos, yo creo que de la humanidad, el virus ha venido a mostrarnos muchas, pues yo diría, oportunidades para mejorar. Y bueno, pues yo espero que esta sea la primera de varias que podamos contribuir para poder, pues, ayudarles, aunque sea un poquitito, a todas las personas que nos están escuchando y a las personas que nos escuchen en la repetición, para poder ayudarles a que este tránsito en estos tiempos
de bastante caos humano, mundial, pues sean un poquito menos caóticos. Pues no sé si alguna de ustedes tenga algún otro comentario que hacer. Gracias y felicidades. Gracias. Pues yo les agradezco mucho. Felicidades por el empuje, Ale. Gracias a todas. Gracias. Gracias a toda la gente que nos escuchó también. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Agradecemos mucho esto. Si pueden compartirlo, pues sería fantástico para tratar de que llegue a mayor cantidad de personas. Y pues nos seguimos viendo todos los martes y todos los jueves para las personas que por aquí nos quieran escuchar. Gracias y que tengan buena noche. Hasta luego.